Práctica de laboratorio 1, parte 2. Densidad. Los integrantes del equipo son Jocelyn Eglae Rodríguez Curiel, Marcos Uriel Solocuren Rodríguez, Emilio Ponce Peralta, Helio de Jesús Vargas Amador. Somos de la Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias Químicas, zona Poza Rica, Tuxpan. La experiencia educativa en curso es Laboratorio de Físico-Química. El profesor a cargo de la materia es el doctor Raúl Alejandro Luna Sánchez y somos de la carrera de Ingeniería Química de quinto semestre. Introducción. Primero que nada daremos un pequeño repaso a conceptos básicos y fundamentales para la práctica en cuestión. Dichos conceptos son de suma importancia, puesto que con ellos comprenderemos mejor los efectos físicos y químicos de diferentes sustancias y así observar de manera experimental lo visto en la aula de clase anteriormente. ¿Qué es la densidad? La densidad es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen y puede utilizarse en términos absolutos o relativos. La densidad absoluta o densidad normal, también llamada densidad real, expresa la unidad por volumen. ¿Qué es el peso específico? El peso específico es la relación que existe entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio. Es el peso de cierta cantidad de sustancia dividido el volumen que ocupa. ¿Qué es el peso específico relativo? El peso específico relativo es la relación entre el volumen de un dado material a cierta temperatura al peso de un volumen igual agua a esa misma temperatura. ¿Qué es la densidad absoluta? La densidad absoluta es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia a una presión y una temperatura determinadas, lo que se corresponde como su peso al vacío. Este concepto también se usa como la medición de la densidad hecha con decímetros digitales. ¿Qué es la densidad relativa? La densidad relativa es la comparación de la densidad de una sustancia con la densidad de otra, que se forma como referencia. Ambas densidades se expresan de las mismas unidades y en iguales condiciones de temperatura y presión. ¿Qué es la masa específica? Masa por unidad de volumen de un cuerpo. Su unidad es un kilogramo por metro cúbico. Su símbolo es kilogramo sobre metro cúbico. Métodos de medición utilizados. Pignómetro. El pignómetro consta de un envase generalmente en forma de uso achatado en su base o cilíndrico de volumen calibrado construido por lo general con vidrio o acero inoxidable y que dispone de un tapón provisto con un finísimo capilar, de tal manera que puede obtenerse un volumen con gran precisión. Esto permite medir la densidad de un fluido en referente a la de un fluido de densidad conocido como el agua, usualmente, o el mercurio, poco usado por ser demasiado tóxico. Tipos de pignómetros. Para los líquidos poco viscosos se utilizan pignómetros de vidrio de 10 o 25 mililitros, normalmente, para la determinación de la densidad de algunos productos especiales como las pinturas, se utilizan pignómetros metálicos cilíndricos. Para los sólidos al estado de materiales particulados se utilizan un pignómetro sin tapa de acero inoxidable de forma cilíndrica de 25 a 50 mililitros que se llena hasta el tope. Para líquidos menos viscosos se usa un pignómetro de vidrio de boca ancha, usualmente de 25 a 30 mililitros de capacidad. Para productos muy viscosos tales como la pintura, pastas o oleosos similares se utiliza un cilíndrico calibrado de acero inoxidable de 25 a 50 mililitros de capacidad con tapa perforada al centro. Metodología de uso. Para líquidos y fluidos el pignómetro se pesa vacío, luego lleno de agua destilada para el race para determinar su volumen a una determinada temperatura, y luego se llena del mismo modo con el líquido problema. La densidad de este puede calcularse sencillamente. Todas las determinaciones para que sean válidas deben ser a la misma temperatura. Densímetro. Un densímetro o aerómetro es un instrumento de medición que sirve para determinar la densidad relativa de los líquidos sin necesidad de calcular antes su masa. Conductividad y temperatura. Normalmente está hecho de vidrio y consiste en un cilindro hueco con un bulbo pesado en uno de sus extremos para que pueda flotar en una posición vertical. Tipos de densímetros. Lactómetro, para medir la densidad y la calidad de la leche. Sacarímetro,
para medir la cantidad de azúcar de una melaza. Salinómetro, para medir la densidad de las sales. Metodología de uso. El densímetro se introduce verticalmente y con cuidado en el líquido y se deja en reposo hasta que flote libremente y verticalmente. A continuación se observa en la escala graduada en el vástago de densímetro su nivel de hundimiento en el líquido. Esa es la lectura de la medida de la densidad relativa del líquido. En líquidos ligeros como el queroseno, gasolina y alcohol, el densímetro se hundirá más que en líquidos más densos como en agua salada, leche. De hecho, es usual tener dos instrumentos distintos, uno para líquidos en general y otro para líquidos poco densos, que se diferencian entre la disposición de las marcas de medida. Influencia de la concentración en la densidad de una solución. A concentraciones más altas, el comportamiento de la densidad es más predecible y se observa una disminución de esta propiedad en el aumento de la concentración. ¿Qué relación tiene la concentración con las soluciones? Definiremos como el término de concentración a la cantidad de soluto disuelta en una cantidad dada de disolvente o de solución. Entre mayor sea la cantidad de soluto disuelta, más concentrada estará la solución. ¿Qué relación tiene la densidad con la preparación de soluciones concentraciones en unidades químicas? La densidad de la mezcla es la masa de la solución entre el volumen de esta, mientras que la concentración en dichas unidades es la masa de soluto entre el volumen de la disolución, que se suele usar los gramos por litro, y a veces se expresa entre masa entre volumen. Material de laboratorio. 2 matraces volumétricos de 250 mililitros, un pignómetro de 25 mililitros, un densímetro de 1 a 1.2, un embudo, un vidrio de reloj, una espátula, una piseta, un agitador de vidrio, una probeta de 250 mililitros, un vaso de precipitado de 100 mililitros y un vaso de precipitado de 250 mililitros. Metodología antes de la práctica. Se dividió la carga de materiales y los costos entre los integrantes del equipo. Cada uno se comprometió a traer la sustancia problema para poder medir su densidad mediante el densímetro y el pignómetro. Nos colocamos el equipo de seguridad básico, entramos al laboratorio y nos anotamos en la lista. Colocamos nuestras mochilas en las repisas correspondientes y pusimos nuestras franelas y materiales en el área de trabajo. Después, rellenamos y entregamos nuestro vale de laboratorio para pedir los materiales a utilizar. Revisamos que el material estuviera en correcto estado y procedimos a llevarlo a nuestra zona de trabajo, cuidando que el instrumental de vidrio reposara sobre la franela para evitar rodamientos, deslizamientos, entre otros accidentes. Metodología durante la práctica. Preparación de las soluciones. El profesor nos asignó 2 soluciones a cada equipo, una de sal y una de azúcar, cada una a una concentración en porcentaje masa determinada. Lo primero que hicimos fue preparar dichas soluciones y para ello escogimos una base de cálculo de 250 mililitros e hicimos los cálculos correspondientes para determinar los gramos de soluto requeridos para alcanzar la concentración indicada y pesar la cantidad adecuada de sal y de azúcar en la balanza granataria. Luego, colocamos la sal en un vaso de precipitado y se fue mezclando mientras se le iba agregando agua. Después, se vertió los contenidos del vaso de precipitado en un matraz volumétrico de 250 mililitros y este se agitó hasta que no quedaran rastros de sal sin disolver. Finalmente, se realizó el mismo procedimiento para la solución azucarada y luego procedimos a hacer las mediciones. Metodología del densímetro. Primero, se llenó la probeta de 250 mililitros aproximadamente hasta la marca de 230 mililitros con la solución salina. Luego, se introdujo el densímetro con el vástago hacia arriba y se giró ligeramente para estabilizarlo. Se hizo la lectura del densímetro y se anotó el resultado en una libreta. Los 20 mililitros restantes que se quedaron en el matraz se trasladaron a un recipiente de plástico para su posterior uso en la medición con el pignómetro. Después, se lavó la probeta para que no quedaran rastros de la solución pasada que pudieran afectar la siguiente medición. Se repite el mismo proceso con la solución azucarada, guardando que el sobrante en un recipiente en preparación a la siguiente fase de la práctica. Metodología del pignómetro. Primero, se pesó el pignómetro completamente vacío y seco en la balanza analítica y se anotó el dato en una libreta. Luego, se llenó el depósito del pignómetro con agua destilada y se colocó el tapón de manera que saliera una gota por encima.
Se limpió cuidadosamente con Kleenex los lados donde quedaron rastros de humedad, cuidando de no absorber nada del líquido contenido dentro del pignómetro. Posteriormente, se pesó el pignómetro lleno de agua en la balanza analítica y se anotó el dato en la libreta. Con los datos de las masas del pignómetro con y sin el agua se calculó la masa del agua, y sabiendo su densidad a temperatura ambiente 1 gramo sobre centímetro cúbico, se obtuvo el volumen del agua contenido en el pignómetro, el cual es constante y es el mismo para cada una de las sustancias. Después, se vació el agua destilada en la pipeta y se llenó nuevamente el pignómetro, pero ahora con la solución salina. Se colocó el tapón y se limpiaron cuidadosamente los lados. Acto seguido se pesó el pignómetro con la solución salina en la balanza analítica y se anotó el resultado. Sabiendo que la densidad es masa entre volumen, se tomó el dato de la masa del pignómetro con la solución salina, se le restó la masa del pignómetro vacío y luego el resultado se dividió entre el volumen, dándonos así la densidad de la solución salina. Se desechó la solución salina y se lavó el pignómetro cuidadosamente para evitar la contaminación y finalmente se repitió el mismo proceso con la solución azucarada. Para calcular la cantidad de soluto en las soluciones, ocupamos la fórmula de porcentaje es igual a peso del soluto por 100% entre peso de solución. Como ya conocíamos la concentración deseada, hicimos el despeje de la fórmula, que nos daba que el peso del soluto sería igual a la concentración en porcentaje por el peso de la solución entre el 100%. Por ello, para obtener la cantidad de soluto para una solución de salmuera al 16%, al sustituir la fórmula nos da que 16% por 250 gramos, que es la cantidad de volumen, entre 100% nos da 40 gramos de sal. Posteriormente, para la cantidad de sacarosa para una solución al 8%, tenemos que sustituir los datos en el despeje, dándonos que es 8% por 250 mililitros entre 100%, dándonos así 20 gramos de azúcar. Resultados. Cuando pesamos el pignómetro vacío, nos dio 21.663 gramos. El pignómetro con agua nos dio 47.0158 gramos. El pignómetro con sal nos dio 49.4365 gramos. Y el pignómetro con azúcar nos dio 47.83. Buscamos la masa del pignómetro. Con los datos ya obtenidos, primero restamos la masa del pignómetro con agua menos la masa del pignómetro vacío. Por lo tanto, sustituimos y nos dio 47.0158 menos 21.663, dándonos así que la masa del pignómetro era de 25.3528 gramos. Después, obtuvimos el volumen del pignómetro. Para ello, ocupamos la fórmula de densidad. La fórmula de densidad es igual a masa sobre volumen. Esta ecuación la despejamos, dándonos así que volumen es igual a masa sobre densidad. Con los datos ya obtenidos anteriormente, sustituimos. Volumen es igual a 25.3528 gramos sobre 1 gramo sobre mililitro, dándonos así 25.3528 mililitros. Posteriormente obtuvimos la densidad de la salmuera al 16%. Para ello, primero calculamos la masa, que es 21.663 menos 49.4365, dándonos así que la masa es igual a 27.773 gramos. Una vez conociendo la masa, podemos usar la fórmula de densidad, que es masa sobre volumen. Sustituimos y nos da que es 27.773 gramos sobre 25.3528 mililitros, dándonos así
1.0954 gramos sobre mililitros. Después obtenemos la densidad de la sacarosa al 8%. Primero obtenemos la masa, restando 21.663 menos 47.833, dándonos así 26.22 gramos. Volvemos a aplicar la fórmula de densidad y sustituimos, dándonos que es 27.22 gramos sobre 25.3528 mililitros, dándonos así 1.034 gramos sobre mililitro. Luego de realizar todas las mediciones, los pasamos a una tabla, donde todos los equipos colocarían sus resultados. Al ser nosotros el equipo 8, buscando las concentraciones para la sal al 16% y para el azúcar 8%, en el densímetro nos da 1.12 para la sal, 1.032 para el azúcar. En el pignómetro, para la sal, nos da 1.095 y para el azúcar nos da 1.034. Observaciones. Con respecto a la metodología. Lo primero que notamos al momento de hacer el pesaje de la sal y el azúcar es que debido a la poca cantidad de balanzas granatarias disponibles y al hecho de que se tuvieron que compartir con otros equipos, había que tener cuidado de calibrarla y limpiar el plato antes de cada uso, ya que la manipulación constante hacía que se descalibraran y se quedaran algunos cristales de sal y azúcar en la superficie de la balanza, lo cual afectaba la medición. Otra observación que hicimos fue que, para la solución salina, que fue la más concentrada, tuvimos dificultades para hacer que se disolviera toda la sal sin dejar ningún cristal en suspensión, lo cual ocasionó que tuviéramos que rehacer una solución debido a un error de aforamiento, por usar demasiada agua para ir disolviéndolo todo. Por ello, nosotros recomendamos no usar un vaso de precipitado para mezclar primero y luego vaciar al matraz volumétrico como hicimos, sino vaciar todo el soluto de golpe al matraz volumétrico, aforar, luego taparlo y finalmente agitar el matraz hasta que esté todo disuelto. De esta manera no se arriesga a usar demasiada agua y pasarse de la marca de aforamiento. Ya si esto no fuera suficiente, siempre se podría usar una parrilla para calentar la solución y facilitar la incorporación del resto del soluto en suspensión. Finalmente, notamos que el pignómetro que se nos fue proporcionado para esta práctica era más pequeño que el de la práctica anterior, además de que se contaba con un tapón de plástico en lugar de uno de vidrio, y esto tuvo ciertas ventajas y desventajas. Por ejemplo, el hecho de que fuera más pequeño significó que se requirió una menor cantidad de solución para hacer la medida, lo cual hizo más fácil y rápido su llenado. Sin embargo, su limpieza fue más tediosa y tardó más tiempo en secarse. Con respecto al tapón, notamos que el de vidrio, al ser más pesado, ayudaba a que se saliera la gota más fácilmente, mientras que cuando usamos el de plástico, la gota no salía de manera consistente, es decir, que a veces salía y a veces no, y cuando lo hacía, debido a un cierre no hermético, se desbordaba un poco por los lados, ensuciando el pignómetro en el proceso, por lo que había que limpiarlo más seguido. Con respecto a los resultados. En los resultados podemos observar una tendencia ascendente de la densidad de la solución conforme la concentración aumenta, y esto tiene sentido, ya que intuitivamente el soluto tiene una densidad considerablemente superior a la del agua, además de que la teoría ya de por sí nos dice que la densidad es directamente proporcional a la concentración de una solución. También notamos que, al momento de hacer el análisis de los resultados, la manera en la que se distribuyeron resulta un poco confusa si se grafican por equipo. Esto es porque la concentración de sal se hizo de forma ascendente con los equipos, mientras que en la concentración de azúcar hay un salto, o corte, que dificulta analizar el comportamiento de los datos, por lo que nosotros lo recomendamos graficar ambos en orden ascendente. A diferencia de la práctica pasada, en donde habíamos notado diferencias considerables en las densidades medidas con ambos métodos para algunas sustancias muy diferentes al agua, en esta práctica observamos que ambos métodos nos arrojan resultados muy similares y cercanos entre sí, por lo que de nuevo confirmamos que para fluidos newtonianos y poco viscosos, ambos métodos son muy efectivos. Conclusiones. En conclusión, podemos decir que esta práctica nos confirmó lo que dice la teoría respecto al comportamiento de la densidad en soluciones en función de la concentración, lo cual es una tendencia de proporcionalidad directa. También
En esta práctica reafirmamos nuestros conocimientos acerca del uso de la balanza granataria, el densímetro y el pignómetro, y aprendimos algunas cosas nuevas, además de que observamos algunas ventajas y desventajas del uso de estos equipos en un ambiente de laboratorio, en donde el equipo es limitado y es manipulado por varias personas, a veces sin tanto cuidado, y el cómo esto puede afectar las mediciones. Finalmente, luego de usar el densímetro y el pignómetro por 2 prácticas, podemos concluir que el densímetro es mucho más fácil y rápido de usar. Sin embargo, tiene el detalle de que el rango de medición está limitado, y se recomienda su uso solamente cuando la densidad sea cercana a la del agua, ya que la mayoría de los densímetros están calibrados para esos rangos, mientras que el pignómetro es más preciso y versátil, pero tiene el inconveniente de que es más tedioso el procedimiento, además de que, al involucrar varias mediciones y operaciones matemáticas, da lugar a la posibilidad de cometer más errores si no se es cuidadoso. Bibliografía. Les dejamos nuestras referencias bibliográficas por si desean informarse aún más y corroborar nuestros conceptos dados. Sin más, les deseo un bonito día y les agradezco su atención. Muchas gracias.